Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos de América y del mundo? En primer lugar, quiero decir mm, em, lo que es el separatismo. El separatismo es cuando uno em, directamente decide estar alejado de Dios. Es un estado de emocional bastante complicado porque las personas que están sin Dios directamente se deprimen, pasan su vida en derrota, directamente es así. Eso es lo que se ve hoy en el catolicismo, o sea, el- los adolescentes, los adolescentes de hoy en día, como los adolescentes del pasado, se deprimían porque el separatismo no es una forma de contención, no te contiene, eh, no hace su trabajo como tiene que hacerlo. Entonces, eh, el separatismo de hoy en día, el separatismo cristiano, eh, en el lado cristiano, tiene ese punto, desgraciadamente, que si te va mal, jodete. Eso es lo que te dicen, lo que es el separatismo. El separatismo comenzó en la época del Cristo de los cristianos. Recordemos que el Cristo de los cristianos se separa del judaísmo, empieza a ser separatista. Y comienza a motivar a la iglesia cristiana, por así por el estilo, aunque algunos dicen que él nunca se enteró sobre la creación del cristianismo, según lo que dicen muchos judíos eh, que acompañan a lo que es la terminología judía de hoy en día. Para mí, que soy judío, vuelvo a decir, yo soy judío de sangre, pasé por el cristianismo, pero una vez que yo dije cuál es el Dios verdadero, el Dios verdadero es Hashem, Dios, el que siempre va a existir y todo lo demás. Y lo demás con el tema del Mesías fue un tema, el tema del Mesías. La verdad es que el tema del Mesías lo complicó un poquito Israel. Vamos a decir que Israel nunca habló sobre el tema del Mesías. Sabían que los otros países extranjeros se podían agarrar sobre el tema del Mesías para hacerle mucho daño a Israel. Y Israel fue el que permitió que existiera el separatismo. Yo digo la verdad que para mí el separatismo, haber pasado por el separatismo, haber visto el separatismo y ahora que veo mal de lo que es Hashem, ¿cierto? Eh, Esto para cualquier judío que directamente que haya se haya ido de todos los puntos, eh, por ahí sus padres se fueron, ¿no es cierto?, del cristianismo y todo lo demás, y a esa descendencia que es judía, le toca ser, lamentablemente por todo lo que ha pasado, cristiana, pero no es culpa de esa descendencia, ¿no?, sino que es culpa de aquellos que se asustaron a las persecuciones del imperio cristiano,
el imperio separatista cristiano. El cristianismo es un imperio separatista. Comienza siendo judío, pero resulta que después decide ya no serlo y abandonan, muchos judíos que estaban ahí abandonan el judaísmo, su fe, su patria y todo lo demás, para convertirse al cristianismo. Recordemos que es una revolución. El cristianismo parte de la revolución judía, parte de una nueva revolución judía que empieza con el tema de basta de opresión, basta de esto. Y el cristiano es un revolucionario. Es un revolucionario que después terminaron siendo los cristianos, el separatismo. Así fue la historia, obviamente. Lo terminan llamando Mesías. O sea, el tipo era revolucionario y le terminan llamando Mesías. Y muchos cristianos hoy en día, cuando vos le decís, pero el cristiano es un revolucionario, ellos te repudian la palabra revolucionario y siguen creyendo que es un Mesías. Entonces yo le digo al pueblo de Israel, comprendan, ellos asumieron en su mente que ese hombre es el Mesías prometido de Israel. Ellos asumen ese contexto sin esperar que el pueblo de Israel por lo menos se defina. O sea, el Mesías era y es prometido ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Resulta que el cristianismo predica que, el separatismo cristiano predica que como Israel rechazó a Jesús, ahora como que el Mesías es para los gentiles, qué sé yo, y armaron todo un clásico puterío ahí con ese tema. Resulta que nosotros, los judíos, hay mucha gente que le cuesta entender que nosotros, si estuviera acá el Mesías, nosotros ya lo hubiéramos reconocido. Suponemos que sí, que lo hubiéramos reconocido, a menos que, bueno, suceda algo catastrófico o que el mismo Mesías nos pruebe. A ver qué clase de fe tenemos. A veces pasa eso sobre la prueba porque, bueno, a veces por ahí uno no ve decididos y, bueno, pasa una cosa así. El judaísmo se originó con Moshe, en primer lugar, con algunos del pueblo judío que no entendían a Moshe, con algunos del pueblo judío que se le rebelaron a Moshe, y muchos del pueblo de Israel padecieron después de ir contra Moshe. Entonces, Moshe es el profeta máximo del judaísmo. ¿Por qué? Porque hizo muchos milagros, porque entendió cómo eran las cosas, lo entendió a Dios primero y después comprendió lo que era Dios. Y Dios comprendió a Moshe, cómo era Moshe y todo lo demás, cómo era el pueblo de Israel. Y bueno, le dio sus leyes. Y bueno, la Torá nos enseña claramente que Dios es lo principal, que no hay nada más que Dios, que ni debajo de él ni arriba de él no hay nada más.
Moshe deja declarado en lo que es la Torá que ser judío no es fácil. Y cuando yo vi el contexto de la Torá, entendí que Moshe me está diciendo, la vida, hermano, como vos la conocés, traducido al español, no es fácil. Entonces, cuando vemos a un gran profeta como es Moshe, diciéndome a través de la Torá, hermano, yo pasé todo esto y vos te tenés que dar cuenta que sos el lector, que todo lo que vivió el pueblo judío no es fácil. No es fácil estar esclavo en Egipto, no es fácil pasar un desierto, no es fácil vivir un holocausto, no es fácil que te critiquen por tener fe en un solo Dios y creer en el monoteísmo en un solo Dios. O sea, es la carga que uno tiene que tener durante toda la vida. El pueblo de Israel no es que juzga a los demás, no es que dice nosotros somos lo único y chao. No tiene actitud de rechazo hacia los demás pueblos. Lo que dice es simple. Si vos ves y sentís que... yo comprendo que muchos cristianos me dirán a mí, sí, nosotros creemos en